tener un invitado de lujo. Gracias, Mariano, porque nos da la posibilidad de acercarnos a una institución. Ustedes saben que nosotros teníamos un trabajo de campo cuando la presencialidad lo permitía, que era acercarse a las instituciones educativas y poder hacer ahí algunas entrevistas con el representante PSI, con una directora, un director, con un maestro. Bueno, esto no es posible en este momento. Mariano muy gentilmente nos ofreció algunos materiales que ustedes estuvieron trabajando con sus respectivos ayudantes, que estuvieron leyendo, y ustedes elaboraron en cada una de las comisiones una cantidad de preguntas. Hicimos llegarle a Mariano algunas de ellas, ¿sí? Una por comisión, para que pudiera por lo menos organizar un poco el discurso, saber desde dónde veníamos pensando y trabajando, y después de que él haga esta primera exposición, por llamarlo de alguna manera, tenemos la posibilidad de, o en el chat, o levantando la mano, según como venga la actividad, poder preguntarle directamente a Mariano aquello que nosotros querramos saber, ¿sí? Que tiene que ver con las intervenciones psicoeducativas, en este caso, en una institución educativa. Mariano, muchas gracias. Primero me gustaría que te presentes, que le cuentes un poco a la gente quién sos, qué haces. Creo que ya sabemos más de vos que vos mismo, pero bueno, estuvo circulando bastante. ¿Cómo te gustaría presentarte? Y damos ya apertura a la actividad, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer. ¿Quién soy? Es una pregunta muy difícil que no tengo muy claro, así que voy a contarles un poco qué hago. Eh, a ver, soy psicólogo, vengo del palo del psicoanálisis y vengo trabajando en educación eh, casi tanto tiempo como del hecho que me recibí. En educación y en clínica, una pata y una pata. Sin armar mucha historia, estoy ahora, hace muchos años estoy en el equipo de orientación de La Salle, Florida, que es un poco por, por esta inserción que venimos conversando con Débora en el armado de este espacio. Estoy en la UNTREF, estoy en la UBA en el CBC, en la UNTREF en una diplomatura en inclusión y en un colectivo que articula psicoanálisis y educación que se llama Entrevenir, desde lo cual eh, asistimos a instituciones, damos eh, algunos cursos, supervisamos. Bueno, esta es un poco mi inserción eh, de la mitad de mi quehacer profesional, la otra mitad está en la clínica y creo que es, es, no es un detalle estar no todo el tiempo en el mismo lugar. Digo, me parece que es parte de la cuestión y es parte también de una de las preguntas que vienen por ese lado en relación a algunas comisiones que tengo acá. Así que bueno, un poco esto es un poco lo que hago. Ahora, la idea es contarles un poco a partir de las preguntas que recibí de Débora la semana pasada eh, y de algún punteo que hice, porque hay varias comisiones que fueron como en la misma dirección preguntando, preguntas así como muy interesantes. Hice un punteo, tres cuestiones que me gustaría abrir y después de ahí conversar y contarles un poco lo que pueda del laburo en la escuela, del laburo en las escuelas. Estoy en La Salle, Florida, pero hace un tiempo que estoy transversalmente con otros lasalles del interior del país, eh, y eso en algún punto enriqueció un poco, me enquilombó un poco la agenda, pero enriqueció un poco el laburo por esta salida. Y esta salida tiene que ver con uno de los puntos que preguntan algunas de las comisiones y tiene que ver con la virtualidad, la pandemia. Concretamente el año pasado, por la virtualidad, viajé por todo el país a distintas escuelas de la red de La Salle, que son 20 y pico, no me acuerdo si son 23, 24, sin salir de la computadora, pero me permitió viajar por todos lados y acaba uno de los puntos. Así que bueno,
Organicé en 3 o 4 puntos este punteo, eh, pero la primera cuestión que me gustaría como aclarar es que nada de lo que leyeron, no sé qué leyeron porque mandé varias cosas, algunas cosas viejas y algunas cosas muy nuevas, ¿no? Pero Estuvo nada, circulando todo, ¿eh? no, no, está bien, pero porque mandé como algunas cuestiones que me avivé también que mandé cuando leí algunas preguntas, ¿no? Entonces, uy, ¿qué habré mandado? Porque algunas cuestiones como las fuimos transitando y estamos como en otro lugar. Y me pareció como re interesante eso porque me hace caer la ficha de que nada de lo que leyeron, ni nada de lo que les voy a contar está por fuera de una historia. Digo, por fuera de una historia que implica historia, ¿no? Y que esa historia implica tiempo, implica a la época cruzando, ¿no? Fuertemente el trabajo, implica mucha discusión, implica mucha formación e implica eh, conversaciones y agujeros, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que les cuente hoy posiblemente esté en proceso de discusión también internamente en la escuela, ¿no? Y esté muy interpelado por la época y esté muy interpelado por nuestra propia historia, digamos. Alguna pregunta decía, ¿cómo se ponen de acuerdo 11 personas? Bueno, es una buena pregunta y la cuestión, no sé por qué supone que nos ponemos de acuerdo 11 personas siempre, por lo menos. Obviamente hay momentos de mucho acuerdo, sí hay mucha conversación, pero si no nos podemos poner de acuerdo 11 personas, estamos fritos también, ¿no? Primera cuestión de contexto, La Salle, Florida, es una escuela aproximadamente de 400 docentes y casi 4.000 alumnos en los 3 niveles. Eso implica, junto con las familias, una pequeña ciudad en, en Florida, en Vicente López. Digo esto para tener dimensiones de que ahora el número 11 queda como un poco empequeñecido en relación a, a estas dimensiones. Eh, entonces, eh, vamos un poquito al punteo. Eh, es muy grande Florida, hay pocas escuelas del tamaño, no sé si buenas, malas, no hablo digo del tamaño de las dimensiones. Son 6 hectáreas en Florida, ¿no? Y la dimensión espacial también en algún punto juega un papel. Vamos un poco al punteo, así no lo hago muy extenso. Eh, Hubo comisiones que preguntaron por esta dimensión de equipo de orientación único, institucional, por esta función de terceridad eh, y, por, y por lo espacial. ¿De qué se trata esto de estar un poco adentro, un poco afuera? ¿No? Y a mí eh, se me armaba mucho una relación con las preguntas acerca de la inclusión, de cómo laburamos la inclusión, ¿no? La inclusión educativa, más allá de que hay un proyecto, de que hay un programa con algunos pibes que están en un proyecto con acompañantes, con equipos externos, etcétera, etcétera, no hay espacio en la escuela donde haya alumnos donde no se ponga en juego la inclusión. O sea, nadie está incluido per se, nadie está incluido en la escuela naturalmente, ¿no? Eh, la inclusión se pone en juego constantemente en lo cotidiano y no en los pibes o las familias que aparecen con cierto cartelito que tiene que ver con las dificultades de inclusión. Digo, nadie está incluido naturalmente en la escuela, eso implica un laburo. Y cuando hablamos de inclusión, por lo menos de cómo lo pensamos nosotros, y no es un pensamiento único, hay muchas discusiones internas, por ahí algunas cuestiones bordearán entre mi pensamiento y el pensamiento del equipo. Eh, la inclusión obviamente implica coordenadas más topológicas que topográficas. La inclusión no es un lugar físico. Y en ese sentido,
El año pasado y este lo demostraron más que claro, cuando el dispositivo escolar detona y se empieza a armar escuela por fuera, bueno, las paredes de la escuela quedaron eh, en algún punto relativizadas a la hora de la inclusión. Entonces, la inclusión es a dónde, ¿no? Si inclusión es una dentro de algún lado. Y esa inclusión en relación a los pibes la pensamos en relación a la escena escolar, ¿no? La escena escolar se da en un aula, sí, tranquilamente se da en un aula, muchas veces se da en un aula, pero no siempre, ¿no? Entonces, la escena escolar es ahí donde un pibe es compañero de sus compañeros, es alumno de su docente, ¿no? Comparte con el resto algunos contenidos en sus tiempos, a su modo, ni todos ni de la misma manera quizás, ¿no? Entonces, todos sabemos que en un aula eh, puede haber pibes que no estén, ¿no? Que estén en otra, o que estén en proceso de desescolarización, y pibes que no están viniendo a la escuela o no estén en el mismo espacio, pueden estar adentro de ese entramado muy fuertemente. Eh, entonces, esa inclusión implica, bueno, de nuevo, el alumno no es un alumno, un niño no es un alumno per se, entonces implicará la construcción de un alumno. Esto también lo vimos el año pasado muy fuertemente, eh, cuando las coordenadas en relación a lo virtual, bueno, cambiaron un montón. ¿De qué se trata un alumno? No, ¿cómo tensiona el dispositivo escolar cuando un alumno se levanta y prende una computadora? Es un alumno ese que se levanta y que prende una computadora. Había alumnos, eh, una vez que se pasó a la virtualidad, las escuelas que pudieron empezar a armar dispositivos y empezar a armar como cierta estructura bueno, se encontraron con alumnos al principio o el alumno fue un punto de llegada después de todo un trabajo de volver a armar lazo con la escena, ¿no? Creemos que la segunda, ningún pibe es alumno por ir a una escuela. El alumno es un pibe que encarna un lugar que presta un dispositivo, ¿no? Un dispositivo escolar. Entonces, me acuerdo del año pasado, una directora que me contaba una escena donde un niño desde la casa levantaba la mano, no la manito esta del MIT, sino levantaba la mano desesperado y la maestra unos minutos después le pregunta qué pasa, le dice quiero ir al baño, ¿no? Estaba en la casa, tenía el baño a 1,5 metros, entonces digo esto, hay algo de la escuela que se armó ahí, ¿no? Ahora, esa escuela que se arma ahí no es ni la misma que la presencialidad, que la de la presencialidad. Y una de las preguntas del equipo en relación al laburo mucho con los directivos y con los docentes es, bueno, ¿qué escuela armar? Algunas de las comisiones preguntaban por el tema de la urgencia, ¿no? ¿Qué implica la urgencia? ¿Qué implica salir de la urgencia? El, en concreto, el año pasado, algo de la urgencia o de salir de la urgencia implicó ubicar cierta dimensión de imposibilidad en relación al dispositivo escolar, así como estuvo trasladado. Si el dispositivo escolar en su estructura tiene como una dimensión de imposibilidad irreductible mucho más a la hora de trasladarlo a lugares desconocidos. Cuando en la inercia del año pasado se intentó como armar o como una réplica de la escuela, obviamente esa misión imposible fue pegarse palo tras palo y, y quedar como preso de demandas propias y ajenas en relación a sustituir, a suplantar algo bueno, que ya no estaba. Entonces, eh, salir de la urgencia implicaba ubicar cierta dimensión de lo imposible, qué es lo que era imposible, qué es lo que estaba pausado, qué es lo que se podía volver a armar, qué es lo que estaba perdido, ¿no? Digo, ubicar que algo de lo que no se podía, ¿no?
no lo podía un docente, o no lo podía un directivo, o no lo podía un alumno, no es que no lo podía, no lo podía el dispositivo. Eso producía como mucho, en, en- en terreno, producía mucho alivio, ¿no? Casi cambiar, casi cambiar la gramática de lo posible y de lo imposible en la escuela. Eh, no es lo mismo plantear que un docente plantee no puedo, a que ubicar colectivamente que hay algo que no se puede, ¿no? En relación a... No, no vamos a detalles porque es una lista. Entonces, cuando hablamos de acá en la escuela, en el equipo, cuando hablamos de inclusión a un lugar en relación siempre a un docente. No, no alcanza con que esté en la escuela. eh, y cuando hablaba de los agujeros en relación a la historia, sabemos que la inclusión plena es una ilusión, en algún sentido. eh, y en ese sentido también discutimos todo el tiempo la dimensión de lo posible y de lo imposible en relación a las demandas de inclusión, de afuera, de adentro, propias. Eh, entonces, lo topológico también nos plantea como un desafío en relación a nuestro lugar en la escuela. Nosotros tenemos en algún sentido como una doble dependencia. Una doble dependencia que puede estar escuchada como algo que se multiplica o puede estar escuchado como algo que se divide, ¿no? Digo, una doble dependencia es, yo tengo como un lugar más transversal en la escuela, pero durante mucho tiempo eh, estuve como en un sector, ¿no? En secundaria, por ejemplo. Y esa doble dependencia, ¿qué implica? Que yo respondo a la directora de la secundaria, pero también al director general, ¿no? Entonces, no hay una dependencia laboral, digamos, total a un actor, eh, sobre todo para tener una pata afuera y poder leer al sector, porque esta es otra pregunta, la que hacían, ¿qué es el gabinete único, qué es el equipo único o departamento institucional? Bueno, es un equipo que trabaja no con, no con la lógica de casos, no con la lógica de casos, sino con una lógica más de intervención sobre el colectivo, sobre la institución, sobre los lazos de la institución, sobre los dispositivos que se ponen en juego de la institución. Vamos, en ese sentido laburamos con los docentes, con los directivos, con los equipos de trabajo. También con los pibes y con las familias, pero dependiendo un poco la situación que se pone en juego. Entonces, para laburar con alguien, lo que necesitamos es estar afuera, ¿no? Entonces, hay lugares adentro de la institución que en la lógica es un afuera, ¿no? Laburar como equipo único implica, eh, primero, nombrarnos como equipo único en la escuela. Esto tiene una historia. Hace muchos años, cuando yo entré, había un equipo, un gabinete, como se le decía en ese momento, dependiendo de cada sector. Un gabinete para primaria, un gabinete para inicial, un gabinete para lo que era en esa época técnica y bachiller. O sea, había como 4 gabinetes, cada uno respondiendo a su director. Y laburaba de empleado de su director. O sea, había una parte de la institución que estaba ciega a la lectura y a la intervención. La posibilidad de armar un equipo único implicó restarse o restar a cada uno de los integrantes de cada uno de los sectores. Y una de las cuestiones que instituimos es como una reunión de equipo casi religiosa. En ese sentido, jueves 9 de la mañana, nos reunimos, el equipo, se incendie la escuela o navegue en aguas mansas, no importa, ¿no? Digo, nos piden, cuando eso tardó tiempo en instituirse, no fue sin tironeos, pero se armó un espacio eh, para tomar un poco de distancia, para poder restarle al otro, para poder eh, armar entre nosotros la posibilidad de ir por la escuela.
Digo esto pues una escuela gigante, entonces eh, estar más en un sector a uno le permite llegar a otro sector y poder escuchar un equipo un poco desde afuera. Es necesario estar un poco desde afuera para poder leer. Esto no le estoy trayendo ninguna novedad, pero los afueras hay que construirlos en la escuela, no son naturales. De hecho, la inercia de la escuela va casi en el otro sentido, ¿no? En relación a quedar en algún sentido absorbido, ¿no? En cada uno de los sectores, y en ese sentido lo que queda anulada es la posibilidad de lectura e intervención. Entonces, este adentro y este afuera, estos bordes que estamos marcando todo el tiempo, nos permiten esto de entrar y salir y poder leer. Fue una lógica que fuimos introduciendo con muchos años en el resto de los equipos también, ¿no? Cierta enfermedad de reunionitis donde pareciera que cuanto más gente mejor y cuanto más reuniones mejor y cuanto más reuniones más vamos a saber sobre alguien o sobre algo, en realidad era muchas veces más un síntoma institucional que un espacio de laburo. Entonces, eh, a veces justamente nos restábamos de algún lugar o- o proponíamos cierta rotación, ¿no? Para permitir cierto cálculo del laburo con otros. En ese punto, y desde esta lógica, no sé si me siguen, si voy medio errático, después en algún momento se va a ordenar, no se preocupen. Eh, Había preguntas sobre cómo interveníamos en los procesos de aprendizaje, ¿no? Y las intervenciones esencialmente en los procesos de aprendizaje no las pensamos como directas, ¿no? Ya hay como demasiada cuestión directa en la época, demasiada cuestión intervencionista en la época. Nosotros vamos como en otra dirección, eh, frente como ciertos discursos patologizantes y ciertos discursos neurologizantes y ciertos discursos donde pareciera que viene un cerebro a la escuela, y más en zona norte no tienen idea cuán pregnante es ese discurso. Eh, Nuestra idea en algún sentido, restituir la potestad del aula al docente, ¿no? Restituir cierto saber de, del docente sobre los procesos educativos de los pibes. Entonces, nuestra intervención sobre los procesos de aprendizaje tiene que ver con esto, con pensar junto al docente, con los directivos, el colectivo, o la relación de un pibe con los aprendizajes, o con la familia, entrando en diálogo, por ejemplo, a veces con discursos eh, a veces diametralmente opuestos al nuestro, como cierta epidemia de diagnósticos de dislexia en este momento, donde cualquier dificultad de aprendizaje eh, aparece envuelta en un diagnóstico de dislexia, y ese diagnóstico de dislexia conlleva eh, consejos estandarizados y de la mano de la ley, ¿no? Pareciera que por ese lado un pibe se pone en caja y lo único que hace es ubicar en la escuela lo que no funciona, ¿no? Porque a un diagnóstico de dislexia lo que le sigue a los 2 meses es lo que la escuela no pudo hacer. Eso es como un clásico, ¿no? Es parte de la lógica que hizo la escuela ¿no? Como si eh, lo irreductible, de lo imposible del hecho educativo estuviese subsanado por la ley o por un diagnóstico, ¿no? Entonces, parte de nuestro laburo es entrar en diálogo con estos discursos, no rechazarlos, alojarlos, ¿no? Pero sobre todo dialectizarlos, centrarlos en conversación. Y entrarlos en conversación, en relación a esta pregunta que hacía una de las comisiones, es de nuevo eh, volver a tratar de aprender de un pibe acerca de cómo aprende, ¿no? Sabemos que estos diagnósticos, por lo menos, no los rechazamos porque es como la familia piensa un pibe. Entonces, digo, hay que entrar en diálogo con las representaciones que traen, ¿no? Y, y dialectizar qué implica la dislexia. A veces eh, alcanza con una familia haciendo una pequeña maniobra, preguntándole, bueno, ¿y qué tipo de dislexia tiene tu hijo? Entonces, y la familia ya empieza a contar cómo aprende un pibe, que lo que nos interesa es cómo aprende un pibe, qué es lo que
qué es lo que le está pasando, ¿no? Si la familia está on fire o si de repente tuvo, no sé, 20 millones de cosas, donde la dislexia empieza a ser una palabra más y no aparece como comandando el discurso y de manera religiosa. Esa es una de las formas de intervención, o sea, no hay intervención directa sobre los pibes poniendo una lupa y ubicando recursos o déficits o skill, así como los discursos de la época mandan, sino complejizando un poquito, sobre todo con docentes que también, ¿por qué no reconocerlos? También compran estos discursos porque los eximen un poco de pensar un poco el lazo, el colectivo o los desafíos eh, que trae un pibe cuando no viene con el oficio de alumno de Marca Lasalle, digamos. Eh, Esto por un lado, preguntaban los talleres. Eh, los talleres también tienen historia. eh, y en los talleres, eh, a ver, nosotros hace millones de años eh, nos cuestionábamos toda la lógica del especialista, ¿no? Un especialista que venga a hablar de sexualidad, toda la lógica de Johnson y Johnson, o la lógica del especialista en drogas, o del pediatra, o del neurólogo. Y abandonamos hace muchos años eso, eh, hicimos como un pasaje del especialista al lazo, no hay como cortando la ilusión del especialista para hablar de determinado tema. Eh, Salimos de la prevención, hay una pregunta que hablaba de la tensión entre prevención primaria y prevención secundaria, y tuve que volver a leerla porque hace tantos años que no hablamos en esos términos que traté de entender hasta qué es lo que yo había escrito ahí, ¿no? Pero hay cierta cuestión que venimos laburando con instituciones de afuera, más en la línea de la reducción de daño que de la prevención, ¿no? Y eso fue todo un laburo con docentes y con las familias y con mismos directivos, correrlos un poco del discurso médico hegemónico donde pareciera que la prevención garantiza algo, ¿no? Y los espacios que armamos son espacios de conversación, con temas. Una de las preguntas decía, bueno, ¿de dónde sacamos los temas? No es que los sacamos, esto sale de la conversación con los alumnos todos los días en el aula, ¿no? No necesariamente nosotros. En secundaria, por ejemplo, está armado en relación a tutorías. La referencia de los alumnos y de las familias es una pareja, la pareja del tutor y el preceptor. Al preceptor lo pensamos como un docente, ¿no? Eh, y, y esa es la referencia en relación a la vida en lo cotidiano de la escuela. De ahí salen los temas, de ahí salen los emergentes, eh, y por supuesto en la escuela, digamos, hay vida, ¿no? ¿Qué quiere decir que hay vida? Hay situaciones cotidianas que tienen que ver con la sexualidad, con las discusiones en relación al género, con el cambio de género, con nuevas identidades, con embarazo adolescente, donde hace muchos años armamos dispositivos donde eh, las alumnas que vienen con un niño tienen un espacio para darle de amamantar, cortan la clase y se van al maternal a darle la teta, vuelven, de asistencia. Digo, hay muchas cuestiones en relación a eso. De ahí sale, ¿no? ¿Por qué una bina, por qué una pareja de tutor-preceptor? Porque pensamos de nuevo, y vamos a lo topológico, porque pensamos, nada en la escuela es de a dos, ¿no? Nada en la escuela es, eh, no digo en lo físico sí se puede encontrar un tutor con un pibe, un docente con un curso, pero nada en la escuela es de a dos porque la terceridad pasa por el dispositivo que encarna muchas veces en otro. Pensar con el otro algo del curso, pensar con el otro algo de la situación de aprendizaje de un pibe, implica la posibilidad de que alguien
no se quede tomado. Hoy hubo reuniones de padres. Digo un ejemplo, la reunión de padres la coordina la BINA. La BINA es tutor y preceptor, pero es la BINA más uno, ¿no? O sea, yo acompañé a alguna BINA, otros directivos acompañan a otras BINAs, pero es la BINA más uno. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es otra de las preguntas que aparecía bastante. eh, la posibilidad de que siempre esté jugando un tercero, digamos, que siempre esté jugando el número 3 ahí dando vuelta. El número 3 no es el que marca por izquierda, no es fútbol, es, es un tercero que regula la relación entre esos dos, ¿no? Digo esto, así como cuestiones obvias donde un docente no es docente porque ama enseñar, sino porque hay un dispositivo que le ofrece un lugar y a partir de ahí se produce una relación de enseñanza-aprendizaje con los alumnos. Bueno, ese tercero queremos que encarne, ¿no? En, digamos, en actores concretos. Eh, entonces, volviendo al tema de los talleres, Betina, vos avísame si me estoy yendo mucho, si corto. ¿Eh? Vos frename. Me parece que venimos bien interesante. Lo que propondría es que si, mientras él está haciendo este recorrido por las preguntas, tienen preguntas ustedes, comentarios, los puedan ir haciendo en el chat y los vamos tomando y unos minutos más por ahí para que redondees y después abrimos a la conversación. ¿Te parece? Dale, sí, 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 lo que vos me digas. Gracias. Yo puedo hablar 2 horas o A 5 minutos. 2 horas no, pero un ratito más si querés, como Dale, para redondear dale, un dale, dale. poco y ahí empiezan a aparecer algunas preguntas, así que está bueno. Eh, a ver, creo que el tema de los talleres, cierro con esto, porque después abrimos a la conversación. El tema de los talleres eh, condensa varias de las lógicas que se ponen en juego de la escuela. Creo que ahí aparecía un tema por el lado de las herramientas. Bueno, el taller es una herramienta en sí. La cuestión es desde qué lógica se arma un taller en una escuela, ¿no? Y la lógica desde la que armamos es del lado de la conversación. Son temas, eh, no nos interesa en algún punto, por ejemplo, transmitir solamente ciertas cuestiones en relación a las drogas, tanto como abrir un espacio donde los pibes puedan eh, ubicar algo de su propio pensamiento en relación a ese tema, ¿no? Y eso no se produce con un especialista o con alguien que venga de afuera, sino, entre comillas, con un especialista en el lazo que armó con ese pibe. Entonces, el centro de esta cuestión es el lazo de los docentes está sostenido en el lazo de los docentes con los pibes. Eh, por eso nuestro laburo tiene que ver con reconstituir algo de eso, algo del tejido colectivo. Digo, porque la escuela es un proyecto pensado para grupos, por lo menos la escuela como la conocemos hace muchas décadas. Cuando no hay algo de como hay algo de lo grupal que se deshilacha, tiene muchos efectos. Entonces el grupo en sí funciona como un tercero. Entonces el taller es un fin y es un medio también, ¿no? El taller es algo puntual, pero es forma y es contenido a la vez. Digo esto porque en los talleres damos un poco de vuelta a la lógica de la clase y, y lo que se produce es otro tipo de conversación, ¿no? Eh, después la temática van girando desde bullying, desde, qué sé yo, tema de acoso, tema de redes, bueno, millones de cosas. Eh, Mariano, sí, están llegando preguntas en el dale, chat, te las dale. paso porque es difícil hablar y leer a la vez. Por un lado, piden si podés ampliar un poco esto que dijiste de la inclusión como un no lugar físico, ¿no? Esto de que la inclusión no es en lugar físico. Y te adelanto la que sigue, que no tiene que ver con esto, sino cómo abordan temas de embarazo adolescente, género y demás, siendo un colegio religioso. Digo, porque esto circuló en las comisiones, ¿no? Pensando una escuela con estas características,
manda a saber cuáles son estas Claro. características, cómo abordan estas otras características, estas otras temáticas. Pero esto estuvo circulando en las comisiones, así que por ahí estaría bueno que... Bueno, cuestión de, a ver, la inclusión definitivamente no es un lugar físico. O sea, no digo que la escuela, el edificio de la escuela, el aula, no sea importante. De hecho, es parte del dispositivo, de hecho, tiene muchas consecuencias la no presencialidad. Tiene muchas más consecuencias un respirador, a mi gusto. Entonces, prefiero la no presencialidad a la enfermedad, pero digo, en términos educativos eh, tiene muchas consecuencias. La inclusión, hay muchas situaciones donde un acompañante externo se sienta al lado de un pibe y puede estar las X cantidad de horas en esa burbuja y uno tranquilamente puede entender que ahí no hay ningún pibe incluido. Entonces, puede estar adentro del aula con la maestra, pero si en algún momento no se hace la maniobra en conjunto con este acompañante externo para que este pibe empiece con sus recursos, con sus tiempos, con lo que pueda, a dirigirse a su maestra, ¿no? Ahí hay un proceso de inclusión que no está funcionando por más que un pibe tenga asistencia perfecta, ¿no? Hay otros pibes, casos concretos del año pasado, un pibe, eh, no el año pasado, hace 2 años, por una cuestión oncológica, estuvo casi todo el año desde la casa por una cuestión inmunológica y era un pibe que estaba realmente incluido. Esto es previo, estoy hablando del año 2019, previo a todo este despelote del COVID. Entonces, digo, internet, se le acercaban cosas, chat, WhatsApp, pero sobre todo docentes siendo agentes de esa inclusión. No era enviar PDF, se entiende lo que digo, ¿no? Entonces, son dos situaciones casi opuestas, diametralmente opuestas, donde ubican lo físico como un elemento dentro de esta red que es el dispositivo escolar. Que sea un elemento no, implica que no es necesariamente, digo, esto el año pasado lo vimos de esta manera. Un pibe que no está, a ver, un pibe que no está todo el tiempo en el aula no necesariamente está fuera y un pibe que está todo el tiempo no necesariamente está dentro, ¿no? En ese sentido eh, lo pensamos. Sobre todo porque pensar de esta forma nos evita bastante forzamientos, ¿no? Digamos, sabemos que no alcanza con el voluntarismo, no alcanza con el amor, ¿no? Está muy bien el amor, pero no alcanza para incluir un pibe. Si no hay un dispositivo que no le haga lugar, y eso implica un dispositivo que le haga lugar a los tiempos también de los pibes y a las presencias, ¿no? No alcanza con la ley para incluir un pibe, ¿no? No alcanza tampoco con el discurso médico, ¿no? Pareciera que a veces las recomendaciones para la dislexia es como te traen la pieza que le falta al rompecabezas y a los 3 días ya sabemos que no es así. La otra pregunta, Betina, me habías dicho. Perdón porque estaba leyendo los que vienen. La otra pregunta era cómo trabajaban cuestiones de embarazo adolescente, de Ah, por la sexualidad, cuestión de género, religiosa. siendo una escuela religiosa. Bueno, bueno, mi apellido es Feldman, así que bueno, pueden imaginarse, hace muchos años laburo allá. Eh, Hay escuelas religiosas y escuelas religiosas. Eh, la Salle tiene mucho prejuicio, mucha historia de mierda y mucha apertura que no se conoce tanto. La Salle está más del lado de la pastoral social en este momento eh, y, 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 estas situaciones no digo que son sin debate y que de hecho hubo muchas pibas cuando fue el debate sobre el aborto, hubo muchas pibas con el pañuelo verde, muchas pibas con el pañuelo celeste, mucho debate muy interesante en las aulas, una posición que toma la escuela institucional,
en relación, por ejemplo, al aborto y a la vez una posición en relación a la libertad de debate adentro. ¿Cómo fue el tema de las chicas que se embarazan? Bueno, no se embarazan, tienen embarazo, nada, y se las aloja. Digo, muchas veces tiene que ver con muchas situaciones de vulnerabilidad y el embarazo es un disparador de mucho movimiento, de cuidado y de asistencia a la familia, porque esa es la punta del iceberg. Eh, pero adentro de la escuela cursan hasta donde pueden y se las asiste como puedan y cuando lo tienen y quieren empezar a volver, vuelven con los niños. Hay un maternal en la escuela, dejan al niño en maternal, van al aula, van al maternal, van al aula, van al maternal. Eso fue cuando no hubo muchas situaciones, pero cuando las hubo, lo que tratamos es de que en algún punto eh, puedan elegir qué tránsito escolar les resultaba más amable, ¿no? a la vida que en ese momento estaban transitando. Si eso implicaba venir con el bebé a la escuela, bienvenido, y se lo cuidaba, y salía parada de la teta, y si quedaba en la casa, se le armaba algo para seguir en la casa, pero en relación no digo que no haya escuelas religiosas que rechacen, de hecho las conozco y están muy cerca de La Salle, ¿no? Que han expulsado pibas por traer un embarazo. Buenas tardes. Eh, sí, Quisiese hacer una pregunta en relación con esto, ¿no? De las embarazadas adolescentes, que cómo manejan con el tema de para que sigan manteniendo como la presencialidad, entre comillas, ¿no? Si se hace como un dispositivo así donde se le pasan, no sé, como de repente soy, así más capaz virtual, donde hacen actividades o lo que sea hasta que desean volver, o son meses donde no se hace nada no, con es, la es un persona hasta que poco, vuelve. es un poco lo que contaba, digamos, es un poco lo que contaba recién. La idea es eh, poder adaptarnos un poco nosotros al tránsito más amable por la escuela para esta chica, ¿no? En relación a la presencia, en relación a la casa. En Florida no hay tantas situaciones, sí en otras escuelas hay muchas más situaciones de este tipo, o por lo menos más visibles. En Florida hay muchas cosas que pasan igual que en otros lugares, pero menos visibles. Son familias con más recursos para tapar las cosas, no con más recursos. Eh, Eso es lo que sucede, pero en otras escuelas se trata de asistir en lo posible. La pregunta del millón es, bueno, ¿qué necesita esta piba, qué necesita esta familia? ¿No? A partir de ahí arrancamos. En relación, digamos, ahora que planteas el tema de la familia, acá hay tres preguntas, voy a intentar unirlas, Dale. porque hacen referencia al trabajo con los padres, ¿no? Cómo Mm, trabajan con los padres, pero ubican tres cuestiones. Una, en el caso de las familias que no acepten el hijo que tienen, otro en el caso en el que la familia haga alguna demanda que la escuela no considere saludable para ese niño, niña, alumno, alumna, adolescente, y cómo trabajarían. Acá aparece una categoría que me parece que es interesante para que la pongamos a trabajar desde las lecturas que ofrece la cátedra con padres problemáticos, ¿no? Bueno, creo que junté las tres. bueno, ¿cómo era la primera, Betina? Ese Ah, me llamó espera, la, me la llamó la primera atención. era aquellos que no aceptan a su hijo, al hijo que tienen, o que no aceptan que el hijo tenga un problema. Ah, bueno. Bueno, es caso por caso, ¿no? Padres problemáticos, les presento los míos y a partir de ahí hablamos. Pero digo, ¿qué sería padres problemáticos? ¿O qué implica que una familia no, no acepte al hijo? En general, estas cuestiones eh, no sé, se verá en cada momento. Digo, piensen que con 3.500 familias y entramados familiares, los que se les ocurra de la A a la Z. Eh, en,
Depende de qué problema, depende de que se demande. Lo que pensamos en relación a las demandas es que las demandas no están para responderlas en algún punto. Y este es como el gran laburo con los docentes, con los tutores, con los directivos, de donde la escuela se lleva, no solamente la Salle, todas las escuelas se llevan bastante mal con los agujeros o con lo que no puede responder. Y, y muchas veces nuestro laburo desde el equipo de orientación tiene que ver con alojar aquello agujereado. Por eso en la historización de cada espacio, cada dispositivo, cada espacio, cada equipo implica un agujero, o sea, que no funciona, algo que no funciona, algo que no se llega, algo imposible. Digo, concretamente el año pasado, digo el año pasado porque está como muy a mano, está como muy presente todavía. Pero el año pasado eh, en la escuela que queremos, es como resucitar un muerto. Era gente pegando en la puerta, como resuciten un muerto. Y el año pasado estaba muerto eso. Eso. Había otra cuestión que había que armar. Eh, pero esencialmente el laburo con el resto de los actores tiene que ver con alojar las demandas y, y alojar la lógica de las demandas. Las demandas se las aloja y a partir de ahí se las trabaja, ¿no? Eso implica alojar aquello bueno, que va a quedar insatisfecho, ¿no? Digo, si no lo aloja el dispositivo, eso insatisfecho va a quedar abrochado a alguna persona, porque la escuela no responde, o mismo desde la escuela, todos los que transitamos escuelas conocen la vida de la sala de profes, que dice, esa familia es un desastre, ese pibe es un desastre, o esa escuela es un desastre, o ese docente es un desastre. Digo, si lo que no funciona no queda alojado en un dispositivo que le dé un lindo lugar a la demanda y a la imposibilidad de responder, por lo menos completamente, no digo que no se pueda responder nada. Eh, Eso va a quedar abrochado a alguien, ¿no? Digo, lo que no soportan los dispositivos cae sobre los hombros de las personas. Y bueno, ¿por qué no va a caer sobre los hombros de un pibe, ¿no? En el discurso de una familia o en el discurso de una escuela. No, en relación a lo que un pibe no puede o lo que un pibe no quiere o lo que un pibe, etcétera, no tiene como recurso. Eh, pero el punto es alojar algo de eso. Y mismo de nosotros, si quieren, les cuento una anécdota hace muchos años que me parece que pinta algo de esto. Eh, Cuando yo entro, veo que esas primeras experiencias siempre quedan más marcadas que otras, ¿no? La primera consulta que tengo, yo en realidad no sabía bien qué hacer en la escuela cuando entro. Entré porque estaba en el hospital ad honorem y necesitaba pagar el alquiler con algo y surgió esto y entré. Así entré fuertemente en educación y después ya me quedé porque tuve ganas, pero cuando entré mucha idea no tenía. Me dijo el director general, me dijo, bueno, vos entrás, una pata adentro, una pata afuera. Esa fue la indicación del director general. Bueno, y ahí entré. Eh, Dos anécdotas muy chiquititas, digo, porque eh, una tutora pide hablar conmigo, le digo, sí, contame. Lo primero que me pregunta es, ¿de qué lado estás? Y yo me quedé ahí sin saber muy bien qué responder, si tenía que responder, si estaba de algún lado. Pero esa fue la primera, digo esto, en la escuela hay lugares para todos, están bastante bien diseñados. Los equipos de orientación siempre estamos en construcción. Hay lugares que el dispositivo escolar no tiene lugar para los equipos de orientación, siempre hay que construirlos, ¿no? Y otra cuestión en relación a la demanda, en el mismo año, dijo, bueno, me tengo que marcar con esto, el psicólogo tiene que mediar acá, arreglar las cosas o restablecer el diálogo, zaraza, y empiezo a escuchar mucha queja medio por afuera de distintos docentes en relación a un directivo, que los maltrata, que no los consulta, que les arma esto, que les arma lo otro, que bueno, etcétera, etcétera. Entonces, como, bueno, digo, bueno, acá la historia
debe venir por hacer una mediación, armar un grupo, hacer hablar. Uno venía de espacios de, digamos, de educación no formal, recreación, etcétera, etcétera. Bueno, listo, vamos a hacer circular la palabra. Voy al directivo y le digo, bueno, hay mucha gente con malestar, ¿por qué no armamos una reunión, etcétera, etcétera? El directivo dice, sí, dale, armala tranquilo. Armo una reunión, 25 docentes, directivos, las dos secretarias, me dicen, bueno, Mariano, ¿qué querías? ¿No? Bueno, acá hay un malestar, estaría bueno circular la palabra, y todo el mundo se empieza a mirar. Bueno, el directivo dice, bueno, ¿alguien quiere contar su malestar? No, Mariano, ¿y por qué? No, nadie, tragame tierra. eh, si se abría un hoyo ahí en el piso y me tragaba, me iba a sentir mejor que en ese momento. Bueno, no sé, vos nos citaste a todos, contanos un poco. Y yo ahí tartamudeando, no sabía bien. Bueno, salí como pude, mal, eh, pero lo que digo es esto. No había un dispositivo armado ahí de conversación, ¿no? Y, y con lo poco que contaba era con cierto voluntarismo que nunca alcanza en ese sentido. ¿No? La pregunta venía por el lado de la conversación. Digo, si no hay un dispositivo que otorgue lugares donde alojar esas demandas, las demandas las alojan las personas. Entonces digo esto. Y las Por demandas, ahí, sí. no, perdón, seguí. No, lo que digo es que atrás de una demanda hay lo que se hace con las demandas es leerlas. Yo lo que no pude hacer es eso, es leer qué se ponía en juego ahí, ni leer los tiempos, ni leer mi tiempo ahí, ni leer las cuestiones transferenciales, que es otra de las preguntas que había dando vueltas por alguna de las comisiones, ¿no? En relación a esto que traes es interesante porque, bueno, lo vamos transitando a lo largo de la cursada también, es esto de cómo transformar esa demanda en una pregunta, ¿no? Y en todo Claro. caso, cómo problematizarla para poder intervenir. Iremos pensando en esa dirección, pero aparece una pregunta que me parece que puede tener que ver con esto, que es cuáles son los obstáculos institucionales con los que se encuentran a la hora de intervenir y pensar las intervenciones, ¿no? Digo, tal vez desde esa anécdota hoy hubo mucho camino, pero en todo caso, bueno, yo primero abriría si hay obstáculos institucionales, que debe haberlo seguramente, pero si tenés una respuesta para esto. Obstáculos hubo, habrá, un poco más, un poco menos, pero digo, eh, ¿cuáles me parecen los más importantes? Son los que no solamente los que no están dichos, digo, podría poner un montón de ejemplos, pero me parece que uno muy actual, los que no están dichos, y no solo no están dichos, sino que están mencionados casi a la inversa, ¿no? En el sentido de, eh, a ver, alguien preguntaba por lo religioso, hay mucho laburo con la ESI, por ejemplo, y hay mucho acuerdo en relación a los directivos y en relación a la institución en general de poner en marcha, de hecho se ponen en marcha, pero siempre hay una resistencia un poco más sorda donde las cuestiones no terminan saliendo, ¿no? Eh, y donde es más difícil ubicar cuáles son las resistencias frente a cierta aceptación en lo explícito. Pero después, obstáculos hay por todos lados, digamos, en una institución se ponen en juego todo el tiempo tensiones, es cuando yo hablo de institución, no hablo de una masa homogénea de 400 personas pensando lo mismo, sino discursos que entran en tensión entre sí, eh, qué sé yo, todo tenemos, en lo explícito tenemos una posición en relación a los diagnósticos patologizantes, a la hora de los bifes esa tensión no está tan clara, entonces se pone más en juego en lo sintomático. Digamos, el obstáculo es parte en ese punto. Tampoco obstáculo no es problema, ¿no? Obstáculo eh, es parte me parece que parte del proceso educativo y parte del laburo del equipo con el resto de los actores.
Si no, pareciera que si pensar distinto, parecía que lo normal es que la cosa fluya y, y no hay normal, ni hay natural, ¿no? De hecho, esto lo hablan, creo que ustedes, hasta en estos términos. El proyecto de la escuela es un proyecto de adultos para los pibes. Entonces, lo normal no es que los pibes se sumen a proyectos de otros. ¿No? Hay una negociación, se pone en juego todo el tiempo la cuestión que tiene que ver con el consentimiento, y el consentimiento es algo que se gana, no es algo que, ¿no? Digo, hay mucho laburo chiquito y mucho laburo del detalle, por más que es una escuela con... El otro día, cuando dividió en burbujas en secundaria, se armaron 128 burbujas con los 64, con los 64 cursos, ¿no? Hubo que contratar ingeniero de la NASA para armar toda esa, toda esa logística, que fue un bolonqui. eh, y, y aunque haya habido 128 burbujas, lo que tratamos es de ubicar algo del detalle, del armado, de la oferta, ¿no? De una oferta que incluya en los pibes algo de los intereses de los pibes, algo del interés de la escuela, pero también que incluya la posibilidad del consentimiento, ¿no? Digo, sin consentimiento, sin cierta cesión de lo propio para entrar en el proyecto de otro, no hay escuela. Entonces, ese consentimiento no es solamente de la familia, por más que algunas familias se nombren las allanas, muchas veces esas mismas familias son las que más ponen palos en la rueda. Son muy pocas, muy pocas, pero hacen más ruido que el resto del 95% de las familias. Lo que digo es, eh, cuando me preguntan por los obstáculos o por los padres problemáticos o por, bueno, qué sé yo, siempre. Pero me parece que es parte del asunto. De ahí. Eh, la gran mayoría es muy amable en general. Eh, y cuando aparecen familias como, bueno, qué sé yo, es parte del asunto, ¿no? Digo esto, los obstáculos, lo problemático, eh, no es que es un problema, es parte de la tensión que se pone en juego entre, entre un proyecto que no es natural, en algún sentido, ¿no? Perdón, una Ahí, consulta. Ay, perdón. no, no, sí, dale, Rubén. No, Bueno, muchas gracias. Rubén y Francisco también pidió la palabra, así que bueno, ¿te parece Rubén y después Francisco? Dale, muchísimas gracias. Por favor. Perdón, yo quería retomar, había preguntado lo de los padres problemáticos, porque también se me vino en lo que comentaban en esta terceridad del tercero, y hablaron hoy en el principio, por ejemplo, de los pañuelos verdes y pañuelos celestes. ¿Qué Sí. sucedería ahí en el caso de un padre diga, no, yo no quiero que mis hijos estén con los pañuelos celestes o pañuelos verdes? eh, Desde ese lado, cuando el padre sería el obstáculo y no los niños, digamos. Pero ¿por qué sería el padre un obstáculo ahí? Y porque le exigiría, no sé, lo veo desde el lado de que no te juntes con esos chicos, no te juntes con los de los pañuelos verdes, no te juntes con los pañuelos celestes, vos juntate con este grupo y el niño viene a la escuela ya con ese pensamiento y se va formando como una burbuja aparte o una alianza Bueno, aparte. pero los pibes tienen menos problema que los padres para conversar. Eh, no digo que no haya habido discusiones, pero bueno, a un padre no le gusta, no le gusta. ¿Qué va a hacer? Eh, no, la escuela no es una escuela a la carta. Digo, hay ciertos valores, hay ciertas cuestiones de principio de la escuela, pero en los detalles, armar una escuela a la carta a medida de cada familia es absolutamente enloquecedor para los pibes, para la escuela. Entonces, algunas demandas directamente se le dice que no. El año pasado, en pleno pico de contagio, que es una pavada alrededor de la hora, pero en pleno pico, pleno aislamiento, padres planteando, y si lo juntan, ¿no? En la costa o en la costa de San Isidro, ¿no? Por ahí, por Vicente López, y si se juntan y se organizan, y era un no rotundo, no era bueno, déjenos, tomamos nota, lo mismo ahora. Ahora estaban pidiendo que se transgreda el DNU de presidencia, y la respuesta es no. Digo, no es, bueno, tomamos nota, vamos a ver, gracias por la inquietud. Algunas cuestiones son no y algunos no son muy ordenadores. La discusión es, bueno, ¿quién encarna el no?
para que otro pueda seguir la conversación. Y ahí está la cuestión de la rotación, ¿no? A veces en las reuniones de padres, eh, con algunas vinas, lo que elegimos es tomar la palabra en relación a alguna cuestión para poder desmarcarlos, ¿no? Porque lo que priorizamos es el lazo de Sabina con las familias y entonces la posibilidad de restarse implica la posibilidad de tomar otro lugar y a una familia decirle que no. Son muy pocas, ¿eh? Las hay. Digo, cuando se hizo el acto por el Día de la Memoria, 24 de marzo, también hubo un montón de gente y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, chillarán y chillarán, qué sé yo. Son los menos, ¿eh? Digo, no, lo loco sería una comunidad que acompañe masivamente y al unísono una propuesta educativa, ¿no? Entonces, el laburo, bueno, es ir trabajando con eso y sobre todo desde nuestro lado, por ahí más mi rol es sostener a directivos y a docentes en relación a, a ciertos espacios de conversación y bueno, y a ciertas posiciones, ¿no? Sobre todo que la escuela... Francisco, Sí. ah, No, 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 perdón, disculpame, dale, perdón, dale. seguí, Mariano, pensé que No, habías no, no, no. terminado. No, no, no. Hay un Francisco que no lo veo, pero escribió que Ah, quería hacer una pregunta. Ahí está, muy bien. buenas, acá estoy. Mi duda era, el otro día había salido algo de esto en la clase, respecto a, bueno, justo veníamos hablando de los obstáculos, ciertos obstáculos o resistencias que se pueden presentar en la intervención, pero en la intervención con la institución, por ejemplo, se me ocurre cuando uno, digamos, quiere abordar el tema de cómo se concibe el aprendizaje o cómo se lleva a cabo la enseñanza y se encuentra con ciertos determinantes duros, por ahí en el equipo docente o directivo, muchas cuestiones tradicionales que están muy arraigadas y que uno trata de intervenir con eso y se encuentra por ahí con muchas resistencias. Bueno, eso cómo se aborda. Una de las notas, por ejemplo, que de los artículos que leíamos el otro día de los tuyos, decía algo de que por ahí con algunos directivos llevaba años poder generar un dispositivo. Bueno, mi pregunta giraba en torno a eso, un poco, digamos que ¿Cómo? tanto cómo se abordaba, digamos, qué tanto se presentaban estas dificultades y cómo se abordaban. Sí, a ver, estas dificultades están todo el tiempo. Digo, nunca lo veo más por el lado de la dificultad, ¿no? Me parece que es parte del colectivo eh, no ubicar como cierta ilusión de un pensamiento único que no lo va a ver concretamente en relación al aula. Eh, me cuesta pensarla desde ese lado porque los obstáculos y- y esto que vos comentás es algo de lo cotidiano. Los espacios llevan como mucho tiempo instalarse, ¿no? No surge nada por decreto, uno hace una oferta y no uno, en realidad uno acompaña, asiste, orienta en lo que puede. También esa es la ilusión, equipo de orientación supone que está orientado, en realidad es el cartelito que hay en la puerta, ¿no? O por lo menos lo que se supone que parece para que lleguen acá y compartir un poco el, la posibilidad de encontrar un rumbo. Pero esto que vos contás pasa todo el tiempo. No es lo que nosotros, sino digo, hay cierta propuesta de la escuela y todo el tiempo hay esa tensión entre, por izquierda y por derecha, te diría. Esa tensión en relación a esa misma propuesta. Eh, Hay algo de la lógica de los espacios de conversación que, que no son de cualquier manera, son en relación a un marco, ¿no? En la escuela no se conversa de cualquier manera ni de cualquier cosa, y aún así, y quizás paradójicamente eso es lo que otorga cierta libertad a los pibes para conversar, ¿no? Tengo la sensación de no estar respondiendo bien a tu pregunta. Me parece que hay ciertas cuestiones que no tienen que ver con la lógica de los problemas, sino con la lógica de la estructura, ¿no? La estructura de la escuela no es una estructura cerrada, completa, que si se rompe hay que arreglarla, al revés.
está viva y está agujereada y está digo, hablar de ESI hoy, estamos hablando todos los días, introducir la ESI hace 10 años era todo un desafío y entonces digo, hay algo de la época que va acomodando un poco las cosas y planteando desafíos nuevos. Por eso, no sé si estoy haciendo honor a tu pregunta con la respuesta, pero me parece que hay algo de los obstáculos y de las dificultades que son parte inherente del laburo, ¿no? Perdón, ¿puedo consultar algo? Yo había hecho justamente la pregunta de los obstáculos y después me interesó que surgió esto, bueno, de cómo hay veces que algo no funciona y poder alojar eso que no funciona sabiendo que muchas veces no se va a poder llegar a una resolución plena. Si podés ejemplificar un poco, bueno, qué sería eso que no funciona, porque ahí me imagino que también entran esto de las lógicas institucionales, de ciertos supuestos institucionales, del estilo también institucional, porque hay decisiones de lo que de cómo se decide direccionar y llevar a cabo, ¿no? Esa escuela. Entonces, bueno, ¿qué sería eso que no funciona y respecto a qué no funciona? Y bueno, nada, ¿cómo se lo trabaja? Está bueno, la pregunta que vos hacés tiene que ver con el hueso. No es como cero superficial. Vamos a tratar de cubrirlo un poco de alguna encarnadura. Lo que no funciona lo planteo más en el sentido de lo que no funciona completamente, ¿no? Más en el sentido de lo que Freud planteaba en relación digamos, a las profesiones imposibles, ¿no? Gobernar, educar, analizar, o sea, se puede educar, ahora se puede educar completamente, pensar que el problema es la ilusión de educar completamente o de que funcione completamente, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de una escuela como maquinaria que produce, digamos, que produce chorizos, ¿no? Una máquina de hacer chorizos donde salen todos los pies iguales y el dispositivo, en tanto red, digamos, en tanto discurso, entra en conversación o en tensión o conflicto, como querramos llamarlo, de forma más amable o más áspera con los sujetos y en esa, digamos, y en esa articulación hay un resto. Nadie es educable por completo, ¿no? Nadie no resiste algo de lo que el proyecto del otro trae. El problema está en quien desmiente esa dimensión de lo imposible del hecho educativo. Digo, ubicar la dimensión de lo imposible en el hecho educativo también limita y pone mucha luz sobre lo que sí es posible. Y lo que sí es posible es muchísimo. Voy a tratar de ejemplificar algo de esto. A ver, hace poquito sucedió una cuestión con una profe, no me acuerdo si tercer, cuarto año, donde en un chat o en un classroom o qué sé yo, no entiendo bien lo tecnológico en ese punto que sucedió, pero la entraron a bardear muy feo, ¿no? La entraron a bardear muy feo con cuestiones muy, muy subidas de tono y muy, muy insultantes. Y esta profe es una piba súper piola, militante, ¿no? Con una militancia muy, muy, muy importante en el feminismo, en zona norte, qué sé yo, y aparecía justo eso con ella, ¿no? Y sí, justo eso con ella, ahí se entra en el diálogo. Digo, hay algo que entró en conversación ahí, ¿no? Y alguna gente decía, digo esto por izquierda y por derecha, ¿no? Bueno, pero estos pibes no pueden decir estas cosas en esta época, ¿cómo van a decir esto? No está bien que lo diga, pero no es que no lo pueden decir. Digo, no creas que ¿cuál era la discusión? No creas que porque esto sea así, que la ley esté hace más de 10 años, etcétera, etcétera, no se pone en tensión con algo del otro, aunque uno esté en posiciones diametralmente opuestas.
Entonces digo, hay algo en la transmisión que si uno la piensa de forma completa, acabada, etcétera, etcétera, desmiente lo que del otro aparece como consentimiento o como resistencia. No sé si se entiende lo que digo. Digo, esto aparece en los detalles. Digo, cuando esto aparece en una clase, qué sé yo, de matemática y con un pibe que no abre la carpeta, pareciera que solamente, bueno, parte del folclore de la escuela, pero hay un hecho que pasa mucho y que quizás esté pasando acá, pero no los veo a todos, y que es todo el debate sobre cámara prendida, cámara apagada, ¿no? Que aparece en las escuelas. Bueno, cámara prendida, que es un pibe que se ratea, un pibe que, que toma aire, que sale un poco de la mirada del ojo absoluto del docente, que no pasa ni en la escuela eso, ¿no? La escuela es un espacio con un montón de luces, pero también de sombras, donde los pibes descansan un poco de la mirada de los docentes, porque el docente mira por otro lado, donde hay recreo, etcétera, etcétera. Y esto, si hubiese estado vivo Foucault en esta época, se hubiese hecho una panzada en relación al panoptismo. Entonces, ¿cómo se lee un pibe que apaga, digo, y cómo se labura con un docente indignado porque ningún pibe prendió la cámara? ¿Se entiende lo que digo? Y los pibes no van a prender la cámara porque, digo, lo que digo, ahí el laburo, de nuevo, es complejizar, es alojar la posición del docente, hablar con los pibes, entender digo, que detrás de un pibe que no prende la cámara no se sabe si hay un pibe que se está tomando un poco de aire del ojo del docente, o es un pibe que tiene una computadora para 4 hermanos, con una mala conexión encima. Digo, no, pero si se tamiza con un solo discurso, es un pibe que se borró, que no aparece, ¿no? Si no se dialectiza eso, no sé, te encontrás como docente, como nos encontramos, que mandan notas para que el hijo, ¿no? Eh, se, se sume como si se hubiese rateado, ¿no? O como si se hubiese, no sé, como si hubiese transgredido algo. Digo esto, las cuestiones eh, son complejas en ese punto, ¿no? Mariano, acá hay alguna Sí. pregunta en relación a la concepción de aprendizaje que sostienen y si algo de esto se modificó en torno a la virtualidad y algo en relación a cómo se toman las decisiones en la institución, ¿no? Hablan acá de inclusión y de ESI, o no sé si es la inclusión de la ESI, pero bueno, en principio es ley, ¿no? Después habrá que pensar. Pero bueno, esto te están consultando. Bueno, quizás eso que vos decís, Betina, es eh, casi una respuesta a la pregunta anterior, ¿no? Que sea ley eh, es evidencia que con la ley sola no alcanza. Obvio. Si no hay laburo, si no hay laburo de base, si no hay laburo con la comunidad educativa, digo, un pibe tampoco está incluido porque la ley obliga a la escuela de generar todos los recursos, etcétera, 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 porque lo que hay es una incrustación, no un pibe incluido. Entonces, recordame la pregunta ahí porque me fui a la anterior y me olvidé de eso. No, porque está muy bien lo que traes. Lo que aparece es el tema de qué concepción de aprendizaje. Acá dice saber cuál es la concepción que tienen del aprendizaje en sí y si se modificó en torno a la virtualidad. Algo dijiste antes. Sí, se modificó, sin duda, pero hay ciertas cuestiones que no. Concepción del aprendizaje es un entramado de concepciones, pero esencialmente lo que se piensa es en un aprendizaje cooperativo, colectivo, un aprendizaje entre pares, ¿no? De hecho, se labura en la mayoría de las aulas, se labura en grupitos y no hay bancos de a uno, sino ahora no se puede por la pandemia, pero hay bancos redondos donde se juntan de a 4 o 5 y esos grupos de 4 o 5, como si fuese una mesa de pipo, que ya no está, lamentablemente, va rotando, pero hay cierta concepción del aprendizaje como un aprendizaje colectivo, no solamente en la relación con el docente. Y después,
un aprendizaje donde hay un pibe que, bueno, esto que fui contando en relación al consentimiento, que está en un lazo con los contenidos, que está en triangulación con el docente y con sus compañeros, ¿no? Sujetos activos, sujetos que meten mano en aquello que, en la propuesta del otro, meter mano es ponerse a trabajar o resistirse también, ¿no? Eh, eh, pero bueno, un poco por este lado, posiblemente me quede corto con esto. Y preguntaban un poco cómo se toman las decisiones, ¿no? Dentro de la institución. Es amplia la pregunta. No sé si quien la Súper hizo amplia. tiene ganas de puntualizar un poquito. Micaela, no sé si estás, si tienes Sí, ganas. estoy, Dale. pero me cuesta achicarla por ahí. Pero, por ejemplo, con el ejemplo de la ESI, que es esto de que, bueno, es ley, se sabe que los colegios, las escuelas tienen la obligación, pero al mismo tiempo se escucha por ahí un poco en el colectivo de que hay un montón de escuelas católicas o escuelas que, si bien está esa ley, obviamente no hacen nada para poder de alguna manera transmitirla o ir al punto, ¿no? Entonces, se me hace esta pregunta en la cabeza. Bueno, esto surge, se da esta ley, pero ¿cómo toman la decisión en la escuela, digamos, entre todos los integrantes de la misma para plantear un proyecto, para poder ponerla en práctica o llevarla a cabo? Eso, Mira, ¿cómo son? a ver, voy a contestar y vos me dirás si entendí lo que preguntaste, ¿no? Porque tiene más que ver con mi dificultad de comprensión en esto. Pero las decisiones se toman dependiendo qué decisión. Hay distintos niveles de autonomía de los sectores y hay decisiones que son muy transversales en la institución que las toma o la asociación o la dirección general, pero sobre todo lo que se trata de elaborar por esta cuestión en relación a la terceridad que mencionábamos antes es con equipos de laburo, ¿no? Hay muy pocas decisiones, o casi ninguna, que tome una persona sola, ¿no? Y esto no tiene que ver con la cantidad de gente que trabaje en las Salle, sino con la forma de laburo, ¿no? Hay un director general, pero las decisiones se termina legitimando lo que es el consejo directivo, que son, digamos, los directores y vices de todos los sectores. Y ahí también son como 10, 12 personas. Es mucha gente. Después hay otras decisiones más chicas que van tomando espacios de mayor autonomía. En relación a la ESI, hace muchos años se labura en relación a la ESI, aún antes de la ESI. Digo, la ESI, en el espíritu de la ESI hay una cuestión de transversalidad muy fuerte, que no tiene que ver con los talleres, sino que tiene que ver con ciertas cuestiones de género, de lazo, de perspectivas, incluidas en los contenidos, incluidas en los contenidos cotidianos. En ese sentido, sí se labura. Obviamente hay temas más ríspidos que otros, ¿no? Lo que sí hubo muchas situaciones de chicas y chicos con cuestiones de cambio de una cuestión de identidad, de cambio de género, etcétera, etcétera, donde la escuela acompañó a pesar de las familias que pedían que lo llamemos por el nombre anterior, por ejemplo, y la postura nuestra, o por lo menos asesorada desde el equipo, es, bueno, acompañemos a este pibe, pero acompañemos los procesos y los tiempos de todos, ¿no? Por ley no sirve, por ley obligar al mundo a llamarlo, ¿no? Me parece que hay algo de esto que tenía que ver con, esencialmente en el centro, acompañar a este pibe en su cambio de identidad y en su lugar frente al mundo, cuidándolo lo más posible y respetando un poco todo lo que podamos su voluntad y acompañar al resto, digo, porque si no, no hay laburo con el resto. A veces algunas cuestiones bajan por el lado de los programas, pero la mayoría de las situaciones aparecen por el lado de los emergentes y eso lleva mucho laburo en ese sentido. O sea, lo que digo es, con la ley no alcanza, ¿eh? Porque si uno solamente habla de la ley, deja fuera un montón de personas cuyos discursos a uno personalmente quizás no le gusten, pero operan en silencio, ¿no? Y también implican como un desalojo del otro, ¿no? Y ese desalojo también pondría en juego
cierto borramiento de la dimensión histórica digamos, de estos emergentes, donde se cruzan un montón de historias distintas, de gente distinta que está trabajando en el mismo lugar, para poder hacer una conversación en relación a ellos. ¿Quiere decir que todo es lo mismo? Para nada, en absoluto. Digo, frente a algunas cuestiones se toma una posición, pero esa posición se explicita y a la vez que se explicita la posibilidad de compartir. Nada es tan puro como lo digo, hay cierto purismo que hay que abandonar porque uno se la pega contra el poste en la esquina. Digo esto porque se ponen en juego un montón de discursos todo el tiempo, ¿no? A ver, nos queda un poquito tiempo para ir cerrando antes de que empiecen a retirarse de este espacio. No pretendo hacer una síntesis ni mucho menos de lo que trajiste, que me parece interesante. En lo personal me quedé con algunas cuestiones que suelen hacernos preguntas y que a veces resultan como complejas. Me gustó mucho esto que trajiste de que la demanda no está para ser respondida, sino que en todo caso para permitir ese agujero ahí y armar algo de la pregunta. En las preguntas que te habían mandado había algo así también como, ¿qué es esto del tiempo de espera, no? Y también pensar en la lógica del no todo, que no todo se puede responder ni siempre de una única manera. Esto de que la inclusión, por el hecho de estar pautada en una ley, ¿sí? Nuestra ley saben que plantea un sistema educativo inclusivo, bueno, qué intervenciones y qué condiciones son necesarias para hacer de esa inclusión algo más que un derecho, ¿no? Para que esa inclusión sea real. Esta idea de la práctica entre varios, del trabajo en equipo, y esto que trajiste permanentemente, que es el de la conversación, ¿no? Como esta lógica de la conversación, y esto que en algún momento apareció un poquito de costado en relación a los talleres, ¿no? Y por ahí está cambiar la lógica de los especialistas por la lógica del lazo, y a veces tratar de no didactizar cada uno de los contenidos, ¿no? Sino ponerlos a trabajar no como un objeto de conocimiento, cosa que viene pasando mucho, por ejemplo, con el tema de las emociones hoy en día, ¿no? Como pensarlas como un objeto de conocimiento a trabajar. Ya entraremos en algo de esto. Y me parece también interesante esto que traes de los distintos discursos en los que por ahí la escuela no acuerda, o estos diagnósticos sobre diagnósticos. Bueno, hablaste de la vedette de la dislexia, pero también, ¿no? de algunas otras cuestiones. Cómo no entrar a pelearse, en todo caso, con esos discursos, alojarlos, pero para ponerlos en conversación y de alguna manera cuestionarlos, pero no cuestionarlos en su perspectiva, sino cómo Tal cual. funciona en ese niño, alumno, alumna, adolescente en la escuela para poder intervenir. Sí. Perdón, La Mariano, pre- sí. No, eso, la pregunta es, ¿qué de esto que nos traen nos sirve para entender un poco más cómo aprende un pibe? ¿No? Quizás sirva algo, quizás no, pero esto que vos decís es tal cual, como entrar en diálogo, pero no desde ninguna posición. No existe eso, pero no existe en, en ningún momento. Bueno, todo esto dije, me sorprende. Bueno, sí, Pero, dijiste un montón de cosas. Para terminar a tiempo, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más o algún comentario. Si no, vamos a ir cerrando. Te agradecemos infinitamente. Nos vamos a quedar con mucho para seguir trabajando en cada una de las comisiones. Justamente esto, ¿no? A qué formas de entrar y de pensar la intervención psicoeducativa en las escuelas y de poner en tensión también, ¿no? Y otra cuestión que también trajiste, que me parece que es interesante, vos en algún momento dijiste, no se trata de pensar el caso, pero en otro lugar apareció caso a caso, ¿no? Situación a situación. Entonces también pensar que posiblemente no haya intervenciones que estén ya digitalizadas para cada una de las, bueno, ni que hablar de patologías que circulan por ahí, sino como en cada situación, ponerlo a trabajar, ponerlo en pregunta y permitir el agujero y el tiempo de espera que sí, tal cual. en general los que trabajamos en las escuelas nos cuesta, ¿no? Sí, Pareciera sí, que sí. uno tiene que tener el mago sin magia, ¿no? La respuesta Mm. rápidamente y mágicamente para responder ahí. Bueno, pero uno Así que apenas la tiene, cae. Es tal cual. claro, tal cual.
Bueno, Mariano, Bueno, muchas gracias. no, Te por llegarán favor. nuestros comentarios acerca de todo lo que esto fue generando por allí. A todos ustedes, nos veremos Bueno, en 2 semanas, creo que es cuando tenemos el próximo teórico. Y bueno, ah, bueno, tenés un montón de mensajes acá, genio, gracias por tu tiempo, muchas gracias, interesante, bueno, cosas muy lindas que te están planteando acá. bueno, bueno, un gustazo, ¿eh? Un gusto. Muchas gracias, buenas tardes. Nos vemos. Muchas Chao, chao. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, Gracias. gracias. Chao. Muchas gracias, Mariano. Bueno. Se fue Bueno. Mariano.